Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este tramo que se llama el VIH y el SIDA desde el enfoque de la ESI. Hoy nos encontramos en el tercer y último encuentro sincrónico de este tramo y tenemos la alegría de contar con la presencia de Marcela Alsina, de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, Federico Villalba, de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos, la RAJAP, y Matías Muñoz, de la Asociación Ciclo Positivo y la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación asociadas al VIH. En este tercer y último encuentro estaremos conversando sobre la estigmatización y la discriminación asociadas al VIH a lo largo del tiempo, acerca de los obstáculos en el acceso a la salud y compartiendo también estrategias de prevención de prácticas de cuidado vinculadas con el VIH. Así que, bueno, vamos a ir empezando con la presentación de Marcela Alsina. Yo lo que les propongo es que a medida que vayan pasando las presentaciones, vayan dejando sus comentarios en YouTube y los vamos a ir recuperando y se los vamos a ir compartiendo a les disertantes y irán reponiendo hacia el final también de cada una de las presentaciones. Así que bueno, Marcela, muy bienvenida y todo tuyo. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a pasar a la presentación, así nos vamos metiendo en este compartir de la historia de la ESI y el VIH. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron, una de las cosas que pensábamos en este trayecto era el recorrido que el VIH había surcado en el mundo con todas las situaciones que iban pasando y que el camino nos abría a otros lugares. Yo llevo más de 30 años viviendo con VIH. En el 97, cuando se desarrolla la primera reunión de la mesa interministerial con un proyecto que se llamaba Lucida, la verdad que la sociedad civil se presentaba ahí solamente con las necesidades que nos afectaban en el momento, que era poder acceder a tratamientos, poder tener los grupos, la adherencia, los grupos de autoayuda, la gente moría todo el tiempo. Entonces, para nosotros, en la agenda del VIH, no teníamos muy claro si queríamos hablar de sexualidad, si nos queríamos meter en este tema. Lo único que pedíamos en ese momento era el tema de los medicamentos. Claro, era el año 97, donde no había otra historia, donde lo que veíamos era la gente muriendo todos los días y no nos daba la posibilidad emocional de pensar un poco más allá. Claro, los años fueron transcurriendo, se fueron haciendo diferentes acciones para, sobre todo, conseguir presupuesto para la compra de medicamentos y demás, y aparece en el año 2004, en el año 97 el proyecto Lucida, que es un proyecto financiado por el Fondo Mundial, donde ahí se empiezan a ver partidas presupuestarias para hablar sobre sexualidad, cuidado y campañas. Como que aparece en la mesa el tema. Ya les digo, yo que fui parte de esa historia, sentada en la mesa, no teníamos como esa fuerza de hablar sobre la ESI. Nuestro problema principal era tener medicamentos, la adherencia y por lo menos que se construyera un programa de VIH que funcionara y diera respuestas. En esa mesa, en el 2004, se empieza, o sea, pasaron 7 años, digo, ¿no? Estos procesos de años y de tiempos, y aparecen legisladores como Diego Kravet, Ana María Supa y Florencia Polimeni, que vienen con la intención de presentar en la legislatura este proyecto de ESI. Entonces se empieza a debatir en la mesa opiniones, sobre todo de la sociedad civil, que sí, por supuesto, impulsábamos el proyecto de ley, pero empiezan a haber posturas muy fuertes
que nosotros hasta nos sorprendían. Sobre todo, bueno, grupos de las iglesias, de diferentes religiones, donde nos exponían en esas mesas que las campañas debían ser focalizadas, que no debían ser masivas, que se debía modificar este proyecto de ley, que por qué no hacíamos campañas focalizadas solo a quien las necesitaba, por ejemplo, las personas viviendo con VIH, que se compraran preservativos también solo las personas que en ese contexto necesitaban acceder a preservativos. Yo quiero contarles que en esta historia, incluso las personas usuarias de drogas ni siquiera podían comprar jeringas, y por eso también la infección ahí se metió de una manera muy brutal, o sea, en el contexto y en la historia de esos momentos. Después, habían estos temores, estos miedos que fundamentaban diciendo que si nosotros empezamos a hablar sobre la educación sexual, seguramente iba a haber un aumento desmedido de las relaciones, de los embarazos, bueno, de todas estas cosas que un poco la historia nos trae, y recuerdo, bueno, como posiciones muy fuertes decían que la educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia debían ser como el centro de todo, que esto estaría borrando una historia que la gente, que las familias debían seguir. Y bueno, y por último, que fueron como cositas que fui sacando de tantos años, ¿no? Como hablaban de que la educación sexual iba a promover la homosexualidad en niños y niñas. Más allá de esto, digo, de términos que se usaban en la mesa, hubieron otros que fueron muchísimo más fuertes. Que incluso que había términos que nos llevaban al tema de la dictadura, que debíamos, bueno, que no debíamos volver a esas situaciones porque merecíamos casi la muerte, o sea, no podíamos meter estos temas. Fue muy duro, pero muy duro defender la educación sexual en esa mesa, en ese momento, en ese contexto. Llevó años de discusión y debate. En ese momento estaba Ginés González, y recuerdo cómo incluso a él lo marcaron desde un lugar muy, muy duro como ministro de Salud. En el 2004 se aprueba la ley. Desde el 2000, digo esto como parece una recorrida, ¿no? Desde el 2006 al 2008 se forman los lineamientos curriculares, pero claro, era una ley nacional con una aplicación federal, y ahí aparecía todos estos temas de quién aplicaba dentro de sus provincias esta ley nacional. Saqué un estudio que hubo de Amnistía Internacional solo para tener una idea y un camino, ¿no? De lo que la ESI recorrió. De las 24 jurisdicciones al 2017, 6 contaban con la ley o una adhesión a la ley, que era Buenos Aires, Misiones, Cava, Santa Cruz, Chaco y La Rioja. 10 cuentan con resoluciones ministeriales: Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Córdoba, y 3 no poseen ningún tipo de legislación: Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Al 2008 solo San Juan y San Luis adhieren a la ley. Salta lo hizo en el 2019, Córdoba ratificó memorándum entre el 2019 y el 2020, creo que 2020 Catamarca, y estas últimas dos son consecuencia de los debates abiertos, bueno, sobre todo por el aborto del 2018. Santa Fe no posee legislación y tiene proyectos presentados. ¿Por qué saco este contexto que lo pongo? Para darnos cuenta de los procesos de años que lleva algo que cuando nosotros estamos dentro de las aulas creemos que, bueno, aparece la ESI y como si esto hubiese estado metido dentro de nuestras vidas desde un siempre, ¿no? Y todos los obstáculos que ha tenido que pasar, y todavía está la ESI con este paso firme, pero con muchas trabas en el camino. Volviendo al VIH y la ESI, cuando Argentina consigue la ley,
se hace, otra vez vuelve el VIH, ¿no? Porque la ESI siempre fue ahí como mano derecha del VIH, fuimos acompañándonos. Se hace en México en el 2008 una reunión de alto nivel donde se invita a todos los ministros de educación. Lo hace el GCTH, que es el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, son todos los jefes de programas que en alguna de las reuniones plasmaban, podemos entregar preservativos, podemos hacer esto, pero si no tenemos a la educación de la mano, va a ser muy difícil que podamos largar campañas, hacer sobre todo prevención primaria y prevención secundaria. En el marco de esta reunión, se aprueba como una declaración ministerial durante 6 meses de elaboración, un documento que se llama hasta el día de hoy Prevenir con Educación. En este encuentro participan 30 ministros de salud y 26 ministros de educación. Se comprometen todos a fundamentar 3 metas específicas. Al 2015 reducir el 75% de las brechas del número de escuelas bajo las jurisdicciones del Ministerio de Educación que no habían institucionalizado a la ESI, o sea, el 75% debían estar, y al 2015 reducir el 50% de números de adolescentes y jóvenes que tuvieran educación sexual y sobre todo educación sexual y reproductiva. Estas eran como las grandes metas de este compromiso internacional. ¿Qué pasó con este compromiso? Era un compromiso político, era una declaración de alto nivel. Fueron 6 meses de desarrollo por cada uno de los países analizadas a cada palabra, se sacó hasta la palabra preservativos, tenía que decir campañas, bueno, hubo un trabajo grande sobre este documento que nos iba como a hacer el paraguas a toda la región, en la cual de los países que fueron, se firmó en forma parcial, porque 4 de los países no firmaron porque no fueron autorizados. Y ahí arranca este compromiso, que hasta el día de hoy, o en ese momento que se presentó, Argentina tenía la ley 2650 en el marco del foro, y de ahí vienen todos estos compromisos para la región. ¿Qué contamos hoy? Yo lo voy a pasar como muy rápido. Argentina como único país que tiene la ley. O sea, vuelvo. 2008 se hace el encuentro en México, hasta el día de hoy, 2023, no hay un solo país que haya llegado a comprometerse con tener una ley nacional de educación sexual integral. Brasil tiene normativas, Paraguay también, tienen normativas metidas, por ejemplo, en niñez, en planificación familiar, en desarrollo integral. Chile también tiene normativas, Colombia tiene leyes que establecen hablar sobre prevención y atención a la violencia. Perú no cuenta con referencia sobre ESI, Ecuador tampoco, Costa Rica, digo, yo les hice como un paneo general, Costa Rica tampoco, Cuba tiene en la Constitución, no hace mención a la ESI, pero sí tiene decretos o cuestiones internas sobre derechos sexuales y reproductivos, El Salvador, Honduras, bueno, Panamá tampoco cuenta, Guatemala tiene normativas, Venezuela normativas sobre sexualidad responsable, México tiene una ley general, pero no menciona la educación sexual como parte de los estudios integrales, Uruguay, que tiene también como trabajos bastante interesantes, tampoco cuenta con una ley de educación sexual integral, y Dinamarca tampoco. O sea, al día de hoy, solo Argentina, y después de estos tratados internarios, solo Argentina cuenta con una ley nacional. Argentina ha recorrido un largo camino. La ESI, sin duda, se ha desplegado en acciones y en políticas educativas donde es muy difícil hoy no hablar de la ESI en ninguna de las entidades educativas, sea públicas, estatales, privadas, de inicial, de primaria, de secundaria.
ha garantizado niñas, niños y adolescentes, jóvenes información, una vida libre de violencia, ha metido temas que sería imposible pensarlos hoy, ¿no? Hablar de la sexualidad, de la identidad sexual, hablar de violencia. La ESI ha logrado, ha tenido un surco en nuestras vidas, sin duda, que ha marcado un antes y un después. Pero todavía quedan un camino por delante que tiene que ver con estas concepciones, yo creo que culturales que vienen con nosotras, que son las más difíciles de romper. Y quise traer esta foto, la saqué de un mensaje, porque yo trabajo en educación. Y hace, no mucho, hará creo que 2 meses tiene esto, nos llamaban insistentemente de un colegio, perdón, del programa de testeo que hay en la localidad de Merlo, del lugar donde yo trabajo, donde se presentaba una mamá con su nena a testear. Y le decíamos, bueno, le decía el equipo de testeo que por qué quería testearla, o sea, había algún indicio, la enviaban y decía, me mandan del colegio. ¿Y por qué te mandan del colegio? Porque mi marido vive con VIH. Y bueno, ¿usted también vive con VIH? No, 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 solo mi marido. Entonces, ¿por qué vamos a testear a la nena? Dice, pero el colegio me manda. Cuando nos comunicamos con la docente, y la mamá nos muestra esto, y por eso yo un poco se los dice, les quiero como compartir, transmitir, la docente le dice, también recordarle que necesito yo el test de VIH, o sea, la docente, para trabajar con el nene y con sus compañeros. Hay centros gratuitos, vaya, hágalo. Entonces ella le vuelve a decir, bueno, yo le voy a llevar los resultados, pero la verdad, no entiendo por qué. Cuando nos comunicamos con la docente, ella quería tener plena exactitud de que el nene no vivía con VIH para poder abordar al nene y a la institución educativa. Esto pasó hace 2 meses. Entonces, cuando nosotras y nosotres sabemos que la ESI ha recorrido tanto camino, todavía vemos estos temores que aparecen con situaciones que quizás no conocen. Y por eso el VIH vuelve a aparecer acá, ¿no? Dando como este foco de temores, de no conocer, de no saber, y que dónde debemos seguir profundizando. Y yo quiero terminar esta presentación sin reconocer que para el VIH, para la ESI, para el trabajo que se ha hecho por lo menos desde que yo puedo participar, que hace más de 30 años, desde conseguir presupuesto, conseguir programas, y sin duda tener una ley de ESI, se ha hecho con la fuerza del activismo y con una decisión política. Con esas dos cosas, hoy podemos decir, Argentina logró tantas cosas en lo legal, tantas cosas en lo político. Claro, tenemos todavía un montón de desafíos por delante, que será un trabajo también de la sociedad civil y también de decisiones políticas. Bueno, muchas gracias. Quedo acá para cualquier necesidad, pregunta que quieran. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Muy clarificadora toda tu presentación de todo este recorrido también realizado y vinculado también a la ESI y al abordaje del VIH y el SIDA en las escuelas desde esta perspectiva, que era un poco lo que nos propusimos para realizar este tramo. Ahí queremos saludar, hay gente de Corrientes, de Catamarca, de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, que saludan. Carolina Acevedo decía esas falsas creencias de la ESI, y Mar Jade, por ejemplo, también trajo que en algunos espacios se siguen sosteniendo las posturas medievalistas, reacciones contra la ESI con los mismos argumentos. Y Roxana Roscani decía, excelente tarde para apropiarse de conocimientos para transmitir, que bueno, es un poco justamente la propuesta del día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcela, nuevamente, y le vamos a dar la palabra ahora a Federico. ¿Estás por ahí? Genial.
Sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Villalba, soy parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y yo tenía planeado hacer un punteo general acerca de la diferencia entre VIH y SIDA, las vías de transmisión, un poco hablar del VIH en el pasado, el VIH hoy y los determinantes sociales en la actualidad. Entiendo que sobre los temas del principio ya deben estar cancheris, eh, cancheres, cancheros, cancheras. Eh, pero bueno, nunca está de más repasar eh, esta información y sobre todo para cuando vaya avanzando en la presentación, si no se escucha bien, avísenme. Eh, por qué insistimos en determinados términos, en determinadas maneras de comunicar? Yo, la exposición que voy a dar o la información que les voy a brindar va a ser desde mi propia trayectoria como persona viviendo con VIH y como parte de una organización de la sociedad civil que acompaña a otros jóvenes que tienen VIH y que nos apoyamos para poder sobrellevar las distintas situaciones que se nos va planteando en relación con el diagnóstico. Entonces, bueno, para empezar, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, que es el sistema inmunológico. Eh, Dos cosas claras, dos cosas, perdón, importantes, es que solo puede sobrevivir dentro del organismo de un ser humano y por eso es una infección es de transmisión y no es una enfermedad infectocontagiosa y no es un cuadro mortal o terminal. El SIDA, por otro lado, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido y tiene que ver con el sistema inmunológico debilitado por el VIH que permite la aparición de otras enfermedades. Eh, y también una distinción muy importante es que no todas las personas que tienen VIH llegan a una etapa de SIDA porque se puede prevenir o evitar a través del tratamiento y esa es la relevancia del tratamiento antirretroviral para no debilitar, no permitir que el virus debilite nuestro sistema inmunológico y pueda avanzar y debilitarlo hasta contraer alguna enfermedad oportunista. La forma en la que actúa el VIH en el cuerpo, para explicar de una forma muy simple, el sistema inmunológico tiene células específicas que se llaman células de CD4, que forman parte del sistema de defensas de nuestro cuerpo y evitan las infecciones. Y el VIH cuando ingresa a nuestro organismo o a nuestro cuerpo lo que hace es infectar específicamente esas células CD4 y además las utiliza para reproducirse. Entonces, a menor cantidad de células CD4, mayor cantidad de eh, VIH, mayor cantidad de infección, digamos, y esto aumenta el riesgo de contraer enfermedades oportunistas, le decían hace mucho tiempo, por el debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Cómo se detecta? Federico, Perdón, perdón, sí. discúlpame, ¿vos vas a poner la presentación o querés que la ponga yo? Ah, eso me lo estaba preguntando porque no la estaba viendo. Ok, Sí, sí, dale, bueno. espérame entonces un segundo, por favor. Ah, bueno, porque tengo una presentación, ahora viene. Mientras tanto, les puedo comentar que Rajab, que es una organización de la sociedad civil, tenemos página web, tenemos página de Instagram, nos pueden encontrar buscándonos como Rajab.org, Rajab.org, y ahí nosotros tenemos un montón de información, principalmente toda esta información que voy a compartir ahora con ustedes, y también tenemos información actualizada sobre temáticas puntuales, como por ejemplo lactancia, que va a ser algo de lo que voy a hablar muy por arriba, porque como varón cis no es algo que me interpele directamente a mí, tampoco soy vocero de esa lucha.
Dame un segundito que... Sí, 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 sí. Bueno, esto que yo les sigo comentando cosas. Total, la información que hay para compartir es un montón, sobre todo cuando nosotros, por lo menos desde el lugar que nos posicionamos desde Rajab, es tratar de transmitir información a partir de nuestras propias experiencias, de nuestras propias trayectorias de vida. Y esto que decía en relación a la diferencia entre VIH y SIDA, cómo actúa el VIH, cómo se desarrolla el SIDA, algo muy importante que también estaría bueno erradicar de nuestro lenguaje es decir que una persona murió de SIDA, porque nadie muere de SIDA, sino que las personas mueren por causas asociadas al SIDA. El SIDA lo que hace, o la forma en que se manifiesta, es a través del debilitamiento del sistema inmunológico, y eso permite contraer enfermedades que pueden causar la muerte en personas con muy pocas defensas. Eso ya lo dije. Avanzamos hacia la filmina de cómo se detecta. Eso es lo que estaba explicando recién. Y esto también es muy importante. ¿Cómo se detecta el VIH? A través del testeo. El testeo es voluntario, confidencial y gratuito. Eh, Esto creo que está desactualizado. Se debe firmar un consentimiento informado y el resultado se lo tienen que dar solo al paciente. Eso sí, el test detecta si el cuerpo está respondiendo al VIH. O sea, el test lo que hace es identificar anticuerpos, no al virus en sí mismo, y siempre se tiene que garantizar un espacio seguro en cada nivel de atención a la persona que se atiende, y también garantizar la atención a la consultoría pre y post testeo. Las vías de transmisión del VIH, y vuelvo a insistir con esto de que tiene vías de transmisión específicas porque solo sobreviven personas humanas, es a través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales entre personas del mismo sexo o diferentes sexos, sin preservativo o campo de látex. Al estar en contacto con sangre que contenga el virus, que tenga una carga viral, al compartir jeringas o cualquier otro elemento cortopunzante, y de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia, que esto es lo que yo les decía que es una situación polémica. Hoy se publicó una nota post Conferencia Internacional de SIDA en la que se recopiló información suficiente para sostener que las mujeres que están indetectables están en condiciones de eh, darle la leche a sus hijos y que no hay riesgo de transmisión, pero de nuevo, para mayor información pueden consultar con las compañeras de ICW, o Marcela misma quizás tenga posibilidad de hablar al respecto, pero digo, es un tema que se está estudiando y que se está trabajando en este preciso momento. De hecho, a nivel nacional hay casos de judicializados de madres que quieren amamantar a sus hijos, y hay información científica que avala y respalda la no transmisión del virus. Pero en líneas generales, el virus se transmite por vía sexual eh, o por contacto directo con la sangre. ¿Qué hacer si el test te da positivo? Eh, Nosotros tenemos en Argentina, al momento de hoy, dos tipos de test. Uno es el test rápido, que pueden acceder o deberíamos acceder en cualquier centro de salud. Y si ese test nos da positivo, el siguiente paso es hacer una prueba confirmatoria, que se hace a través de un análisis de sangre, y a partir de ese momento el protocolo médico es hacer una derivación a infectología, y nos deberían explicar que hoy por hoy es una infección crónica que, accediendo al tratamiento, que también es universal y gratuito, debería poder controlarse, y nos deberían explicar cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son los efectos secundarios, y por sobre todo siempre es muy importante acceder a contención, y para eso estamos las redes de personas con VIH. Una de esas organizaciones es Rajab, que es para jóvenes
de entre 14 y 30 años inclusive, pero también está la red bonaerense, está la red de adultos con VIH, y también hay otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática como Ciclo Positivo, ACTAP, Fundación Efecto Positivo, que pueden brindar apoyo, acompañamiento a las personas recién diagnosticadas. ¿Qué hacer si hubo una situación de riesgo? Mantener la calma. Es polémico hablar de situación de riesgo, pero digo, si uno pensara que estuvo expuesto a una posible infección o transmisión de VIH, que no cunda el pánico, porque hay métodos de prevención combinada. Uno de los más efectivos, o la barrera más efectiva, siempre va a ser el uso del preservativo, testearse, pero también existe la PrEP, que es la profilaxis post-exposición, que se puede acceder dentro de las 72 horas a un centro de salud, explicar la situación, un comité evaluador va a decidir si se accede o no a ese tratamiento, y es una manera de evitar la transmisión del virus, que se hace a través de la medición del nivel de exposición. Y nuevamente también contar con la posibilidad de recibir contención, apoyo, acompañamiento. No necesitamos transcurrir estos eventos o estas situaciones de manera solitaria. Hay organizaciones de la sociedad civil preparadas para acompañar durante este proceso, y también a partir de la nueva legislación está previsto que las personas reciban consultoría y acompañamiento durante el proceso de diagnóstico, que suelen ser los momentos más determinantes dentro de la vida de una persona que vive con VIH. Eso en relación un poco a proveer información general, que ya estoy seguro que la tienen, de lo que es el VIH. Después yo quería hablar un poco de esto de VIH en el pasado, que también para complementar a lo que ya explicó Marcela acerca de cómo se fue desarrollando la legislación y un poco el desarrollo también de la sociedad civil en nuestro país. Esta es la forma en la que se comunicaba antes eh, en el mundo el VIH, y es un poco de dónde venimos, y es un poco también la explicación que hay hoy, o una de las razones, no digo que sea directamente causal, del estigma y la discriminación, porque digo, la forma en la que las personas comunicaban era esta. eh, el cáncer gay, la peste rosa, en general estaba asociado a determinadas poblaciones claves, y esta forma de comunicar lo que hace es generar estigma y discriminación asociado a el VIH, asociado a nuestras orientaciones sexuales, asociado a nuestras prácticas sexuales, y por eso es muy importante, y por eso nosotros insistimos en la manera en que comunicamos la información, esto de que el VIH se transmite, que VIH y SIDA no es lo mismo, porque seguir promoviendo ese uso del lenguaje sigue reforzando este imaginario de los 80 y los 90 de la campaña del miedo o la campaña de la desinformación, porque básicamente lo que no había era información, pero digo, hay como un sustrato subyacente de eso que todavía persiste en la sociedad. Y si no nos tomamos el trabajo de actualizarnos con la información en la manera de comunicarlo, es muy difícil que eso cambie, y las personas que padecemos los resultados de eso o las consecuencias somos las personas que tenemos VIH y que nos niegan el acceso al trabajo, nos cuesta conseguir no sé, parejas sexuales o afectivas. Digo, no me quiero victimizar, pero se puede manifestar en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana el estigma y la discriminación. Volviendo al presente, el VIH hoy, a pesar de ser una enfermedad crónica, como lo mencionaba antes, gracias al tratamiento antirretroviral, que ha avanzado un montón, también antes eran un montón de pastillas y tenía varios efectos secundarios. Hoy eso mejoró, ya no produce efectos secundarios en el cuerpo, pero sí tiene efectos secundarios. No tenemos una cura. O sea, la única forma de
tratar el VIH y mantener nuestra salud, entre comillas, es a través de un tratamiento crónico que consiste en tomar medicación diariamente. Que hay que tomarla todos los días sin suspenderla, y la relación con nuestros médicos es muy importante porque durante el inicio de la infección hay que hacerse muchos chequeos para controlar cómo es el cambio o sí, cuáles son los efectos del tratamiento. Y también posicionándonos desde el lugar de personas que vivimos con VIH, la relación que hay entre médico y paciente es muy importante. Nosotros brindamos información y acompañamiento para que nuestros pares se puedan empoderar y puedan entender que los médicos nos tienen que explicar claramente cuáles son las opciones, cómo actúa el tratamiento en el cuerpo, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los riesgos, para que nosotros podamos tomar decisiones informadas y conscientes respecto a nuestro tratamiento. Y esto lo menciono no por un capricho ni por victimizarme, sino porque en relación a la ESI y las distintas instancias educativas en las que, digo, se implementa, pueden haber personas con VIH. Digo, puede ser que haya un alumno de la secundaria que tenga VIH y los docentes no tengan conocimiento de ese diagnóstico y no tienen por qué saberlo, pero digo, si sucediera, a mí me gustaría que las personas que están frente al aula, cuando tengan que darle o brindarle esta información, también tengan esta pata, digamos, como que puedan empoderar también a los alumnos o a las personas que reciben la ESI como pacientes autónomos e independientes con la capacidad para poder exigirle a los médicos la forma o, sí, en la que tienen que brindar esa atención. Bueno, algo que les mencionaba era que la medicación genera efectos no esperados, que son variables de persona a persona y también varían a lo largo del tiempo. Esto es algo más específico, pero antes de comenzar el tratamiento siempre se recomienda hacer un periodo de adaptación, previendo que pueden aparecer efectos adversos, pero que con el transcurrir del tiempo se hacen más leves, y siempre no modificar la dosis y no dejar de tomar la medicación, y siempre consultar con el médico ante cualquier situación. El médico en estas instancias, o los médicos, son personas muy relevantes, muy importantes, y es junto a ellos o ellas con quienes debemos tomar la decisión de cuándo empezar nuestro tratamiento, cuál es el mejor esquema o la opción más conveniente para nosotros, y tener siempre en consideración que la decisión final, más allá de cualquier recomendación o cualquier postura médica, es nuestra, de las personas con VIH o de los pacientes, y no hay espacio para la intervención subjetiva de terceros, digamos. El tratamiento es gratuito e incluye la atención integral social, médica y psicológica. Otra cosa muy importante es... Federico, perdón que te interrumpa. Ahí Sí. comentan en el chat, Santiago dice: escuché a pediatras en TV invitados por el Día Mundial del VIH hablando de contagio y no de transmisión. Hay mucha ignorancia en el tema y de ahí el prejuicio. Y después pregunta si el VIH es una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes o la hipertensión. Sí, hay médicos que comunican mal las cosas, pero porque los médicos también son seres humanos y tienen un conocimiento o una capacidad de acción limitada. No los odiamos, simplemente tenemos que aprender a llevarnos bien y lidiar con las limitaciones o los obstáculos que tiene cada uno. Utilizar el término contagio
nosotros desde nuestra organización no estamos de acuerdo y en general la política internacional nos avala, ya no es un término que se use, quizás los médicos lo siguen utilizando, pero el término adecuado para referirse a la infección es, o a los métodos, no, a las formas en las cuales se adquiere el VIH es transmisión, adquirir, infección, no es contagiar. Porque, ¿por qué? También no es un capricho, porque digo, la palabra contagiar es una palabra que nos remite a este imaginario de los 80 y los 90. Es como que nos retrotrae un poco en el tiempo y hace que esté muy presente toda esa información, esa carga negativa en relación al diagnóstico o a lo que es tener VIH. Por eso nosotros insistimos en que tratemos de utilizar de ahora en más otros términos que sirvan para generar nuevos sentidos o nuevos imaginarios que no tengan toda esa carga peyorativa con la que inició la pandemia hace ya 40 años. Y lo otro ¿qué era lo segundo que preguntó? Acá Me olvidé, estoy. perdón. No. Dijo esto, si era una enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión. Yo estoy en contra de usar eufemismos. Hay un consenso de que es una enfermedad crónica porque eh, es una infección controlada. O sea, en realidad es una infección que tiene formas específicas de actuar en el cuerpo y nosotros lo que hacemos es, a través del tratamiento antirretroviral, que también tiene una forma específica, o sea, es un tratamiento prolongado en el tiempo, uno no puede dejar de tomar la medicación porque si no eso hace que la infección vuelva a avanzar sobre nuestro sistema inmunológico y nos deteriora y nos expone a la posibilidad de contraer otras enfermedades. Eso se evita a través de las pastillas que tomamos. Entonces, en ese sentido se puede hacer una analogía y decir que es una enfermedad crónica como la diabetes y la hipertensión, pero no son lo mismo. No sé si queda claro. O sea, en términos comunicativos está bueno quizás asociarlo. Yo particularmente y desde nuestra organización tratamos de evitar eh, esa analogía de que es una enfermedad crónica. En realidad es una infección controlada, pero podrían ser sinónimos. Bueno, y en relación de esto de la cronicidad, el tratamiento prolongado, la medicación, algo también muy importante que surgió a raíz de investigaciones en los últimos años es la supresión viral y la indetectabilidad. ¿Qué es esto? Los tratamientos actuales, si uno los toma de manera adecuada, es decir, durante toda tu vida, durante el transcurso de tu infección y todos los días regularmente, como nos lo indican los médicos, disminuyen la cantidad de virus en sangre a valores tan bajos que las máquinas disponibles para realizar los análisis no los pueden detectar. Tener una carga viral indetectable no significa la cura o que el VIH ya no está en el cuerpo, sino significa que hay muy poca cantidad de virus en sangre. ¿Cuál es la ventaja o en qué se traduce la indetectabilidad? De que el riesgo de transmisión del virus baja y hoy se habla ya desde que se anula. Y otra cosa de la que les quería hablar, también en relación con esto del lenguaje, la forma de comunicar, los imaginarios y la importancia un poco de saber también desde nuestro lugar, nuestras experiencias, son los determinantes sociales en la actualidad. ¿Cuáles son las violencias específicas que vivimos las personas con VIH? Bueno, rechazo por el diagnóstico,
el ocultamiento de información por parte de los efectores o los profesionales de la salud, específicamente infectólogos, quita autonomía, es como en general no no se prioriza la independencia del paciente, sino que al paciente se le indica la forma en la que tiene que proceder con su tratamiento o con su VIH, y por supuesto la discriminación y el estigma. Estoy más avanzado en las filminas, Marisa. Eh, Ahí, eso es lo que estaba hablando recién. Esas son algunas de las violencias específicas asociadas al VIH. En la siguiente filmina, algo que también quería hablar, que me parece muy importante y era un poco acerca de lo que quería comentarles, es el sistema de salud hegemónico hoy en día en el país, y es digo, a lo que nos enfrentamos las personas diagnosticadas de VIH, y en realidad también al sistema que nos enfrentamos todos a la hora de tratar cualquier dolencia o acercarnos al sistema de salud. El sistema de salud hegemónico está caracterizado por tres patas principalmente que tienen que ver con el biologicismo, el adultocentrismo y el paternalismo. Es un paradigma que establece las formas de atender la enfermedad, paradigma que dicta los saberes, prácticas y teorías acerca de cada temática, es biologicista y está centrado en la enfermedad, es ahistórico y no tiene referentes sociales ni territoriales, está basado en un modelo de libre mercado y en América Latina tiene cimientos colonialistas. ¿Por qué es un modelo paternalista? Porque no proporciona información suficiente y adecuada a sus pacientes y no contemplan sus temores, deseos ni decisiones, y desinforma buscando influir en las decisiones de los pacientes. Es adultocentrista porque adolescentes y jóvenes no contamos con servicios especializados y sufrimos al tener que adaptarnos y transicionar de servicios de pediatría a servicios de adultos. Y nuestras necesidades específicas están invisibilizadas. Y es biologicista, de nuevo, porque está centrado en la enfermedad, no es integral y no contempla la pata social de los procesos de salud-enfermedad. Y esto lo traigo a colación porque me parece muy importante que desde la ESI, que aborda los derechos, Federico, creo que lo perdimos. como Ahí está. Te perdimos un también, minuto. sí. Ahí está. Ah, perdón, ahí volví. ¿Qué fue lo último que escucharon? No, que estabas contando esto, fue 2 segundos nomás. Pero pensé que por ahí seguías. Sí. Ah, ok. No, eh, digo, no, acá estoy. Eh, eh, Me parece importante esto, como sumar esta información, las asimetrías de poder que se dan a veces en las relaciones, no solamente imponerles eh, sí. A ver, se No está sé si me están cortando. escuchando bien, o sea, entrecorta. Se entrecorta, sí. ¿Vos escuchás, nos escuchás? Eh, bueno, eh, quieren. Sí, pero también se me congela la imagen, así que creo que estoy teniendo un problema de conexión. A ver si puedo mejorar.
mi conexión y que no hacerlos padecer la mala conexión a internet. A ver, ahí si quieren les comparto por ahí Marcela, mientras tanto, o Matías pueden contestar. Alguien pregunta en el chat qué posicionamiento se podría tomar desde la ESI con las campañas que realizan con los test rápidos de VIH, sobre todo dice que muchas se realizan en plazas. Bueno, a ver, mientras Fede ahí conecta su internet, les contamos que la mayor cantidad de diagnósticos son tardíos. Esto significa que nosotras debemos llegar a la mayor cantidad de lugares a testear, sin estos temores y con toda la estructura armada de ser un diagnóstico positivo, poder llegar a una institución de salud rápidamente, con todos los recaudos que se necesitan. Yo en lo personal y la organización a la cual represento, la Red Bonaerense, llevamos testeos masivos en diferentes lugares y en un principio con muchos temores y después nos dimos cuenta que el resultado es altamente positivo porque pudimos prevenir que personas que quizás llegaran a un estado de salud, de enfermedad, llegaran mucho antes y pudieran acceder a tratamientos. Entonces, siempre y cuando por supuesto, se tenga todo el circuito con las medidas para hacer los testeos, estamos totalmente de acuerdo. Debemos llegar antes. Por lo menos esta es mi posición, lo dejo, quizás Mati quiera decir algo más. Sí, buenas tardes. Creo que en ese sentido lo que siempre se debe hacer es evaluar el costo-beneficio de las acciones que se llevan adelante, ¿no? Como decía Marce, en principio muchas veces de las organizaciones éramos críticos a la realización de los testeos en la vía pública, sin embargo, la epidemiología de los diagnósticos tardíos no mejora, incluso es cada vez más grave, y por tanto es necesario empezar a tomar medidas que haga que lleguemos a diagnosticar a las personas. Y si eso implica tal vez ceder un poco en la cuestión de la confidencialidad y de la intimidad y en relación al llegar al diagnóstico, por supuesto que siempre va a estar defender la vida de la persona, y en ese sentido es importante poder acceder a un diagnóstico positivo cuando está ahí, cuanto antes, porque esa persona, una vez que puede conocer su estado serológico, puede acceder a ese tratamiento y así salvar su vida, en principio, y también, como ya lo dijo Fede, cuidar también al resto, ¿no? Entendiendo también esta idea de que cuando uno tiene VIH y está en tratamiento, conoce su diagnóstico, está en tratamiento, puede hacer ese tratamiento es efectivo, puede así también cuidar a los demás. Muchas gracias, Marcela, Matías. Ahí creo que recuperamos a Federico. Sí, Ahí volví, está. perdón. Sí, tuve unos minutos de mala conexión, pero ya estoy de vuelta. Igual ya me queda Buenísimo. poco para Dale. a quienes estoy aburriendo, ya no me van a tener que soportar mucho tiempo más. Estábamos hablando de este sistema de salud hegemónico que es biologicista, que es adultocentrista, que es paternalista, y cómo esto, digo, se puede traspolar a distintas instancias o trayectos del sistema de salud, pero digo, puntualmente a las personas con VIH, este modelo no nos proporciona información actualizada sobre VIH, como IWALI. Digo, hay infectólogos hasta el día de hoy que, digo, desconocen la campaña o esta información. Inclusive hay información más actualizada acerca de la supresión viral, pero no hace falta entrar en especificidades, pero digo, eso sucede en relación a este comentario también de fue un médico a la tele y habló de contagio. Bueno, sí, la gente se equivoca, pero no por eso son dueños de la verdad, como nosotros tampoco, pero en la medida que hablemos con evidencia científica o con información respaldatoria, eso nos da el aval para poder exigir las formas en las que queremos que se comuniquen las cosas
o la información a la que queremos acceder. ¿En qué otra cosa se traduce? En que nos imponen tratamientos con efectos secundarios, desestimando nuestras dolencias y negándonos el acceso a alternativas. O sea, es muy usual que personas que estamos en tratamiento, cuando sufrimos algún tipo de alteración en nuestra vida cotidiana, en nuestro cuerpo a raíz de este tratamiento, y se lo planteamos a los médicos, no hay un diálogo acerca de cuáles son las alternativas para subsanar esa situación. En general es seguir haciendo tu tratamiento y ya, lo cual está bien, pero de nuevo, poniéndonos del otro lado, eh, estaría bueno a veces comunicar primero cuáles son los efectos adversos con anticipación y en la medida que esos efectos aparezcan, si hay un paciente o una persona con VIH que tiene interés en cambiar su esquema, digo, hay alternativas. Y los médicos tienen que estar preparados para lidiar con esas situaciones. Nos niegan derechos fundamentales como elegir métodos conceptivos o maternar, digo, esto es una realidad que viven las mujeres con VIH o las personas gestantes, y nos niegan información sobre gestión de placeres y reducción de daños, es decir, interacciones de nuestros esquemas de tratamiento con otras posibles drogas de uso recreativo o gestión de nuestros placeres. Un pequeño comentario que después quizás Marcela puede profundizar un poco más, no sé. A las mujeres el patriarcado no les habla de placer, no les habla del derecho al goce, no nos habla de reducción de años, no habla de sexualidad y no habla de menstruación. Y todos esos son temas transversales a la infección o al VIH y deberían ser temas que se pudieran cruzar, y por eso está muy bueno también poder hablar de esto en el paraguas de la ESI. Nosotros la propuesta que tenemos, digo, recién expuse como una crítica a este sistema de salud hegemónico. Digo, la propuesta que nosotros tenemos es un modelo de salud colectiva comunitaria que toma en consideración los determinantes sociales de la salud, valida el empoderamiento comunitario, evita la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo desde la imposición y hay un desligue de la salud como desde un paradigma biomédico y desde la industria farmacéutica. Desde Rajab les invitamos a seguir problematizando el sistema hegemónico de salud y pueden encontrar más información en nuestra página web o en nuestra página de Instagram para, seguir dialogando respecto y construyendo inclusive conocimiento entre todos respecto de estas temáticas, como qué es lo que consideramos estar sano, cuál es el lugar que tiene la indetectabilidad hoy en las comunidades de personas afectadas por el VIH. Las personas con VIH estamos obligadas a tener relaciones sexuales con preservativo. También hay información acerca de indetectable igual intransmisible y también desde Rajab hacemos incidencia política y trabajamos muchos años para la aprobación de la nueva ley de VIH y tenemos algunos posteos dedicados a legisladores que nos votaron en contra y no quería dejarlo pasar porque en el contexto de la coyuntura actual, post-paso y próximo a las elecciones, más que nunca defender nuestros derechos y tener muy claro cuáles son las personas que van en nuestra contra y que básicamente implica que nos podemos morir. Con eso quería cerrar. Muchas gracias, espero que les haya servido y me quedo a disposición por si tienen alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Ahí nos comparten que muy clara toda la exposición, muy claras las respuestas, agradecen en el chat. También comenta Mesa Valeria que es muy importante la detección temprana, coincidiendo con lo que venían compartiendo ustedes. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Matías. Matías, vos sí pasás la presentación. Si no, avísame y lo hacemos. Bueno, ahí estamos.
Muchas gracias por la invitación al programa de ESI. Espero que quienes están presentes hayan podido estar también en las otras dos presentaciones. Me parece que es muy importante la constante actualización en relación con las infecciones de transmisión sexual y el VIH específicamente dentro de los contenidos de la ESI. Gracias Marce y Fede por sus presentaciones también, la importancia de la historización en relación en la relación del VIH y la educación sexual integral, la importancia que tienen las políticas en nuestro país, que en general suelen ser punta de lanza en el cumplimiento de los derechos humanos, y esta no es la excepción. Un poco mi rol en este tercer encuentro es conversar sobre cómo el marco normativo actual, es decir, la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, y la Ley de Respuesta Integral al VIH, sancionada en junio del año pasado, vienen a potenciar el trabajo hecho y cómo a partir de eso podemos obtener herramientas para mejorar los indicadores, ¿no? Siempre, como lo decía hace un rato, me parece que quienes trabajamos en el cumplimiento de los derechos, ya sea en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación, siempre buscamos mejor calidad de vida de los habitantes de nuestro país o de los ciudadanos, y por eso tratando siempre de hacer este trabajo conjunto que siempre es tan complejo entre salud y educación. Un poco de dónde vengo. Vengo en representación de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación asociados al VIH, que es una iniciativa creada en el año 2017 por la Junta de Gobierno del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH y el SIDA y la Red Global de Personas con VIH, GNP+. En 2020 la Argentina adhirió a esta iniciativa global, que es la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación, y a través de la incorporación del Ministerio de Salud, y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas también acompañan y apoyan esta iniciativa global. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y otros actores interesados son los que conforman esta alianza mundial, y es la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe la que tiene la coordinación a nivel regional. ¿Y por qué me parece importante enmarcarnos? Porque como agentes estatales, como representantes de una u otra forma del Estado argentino, de las provincias, en función de quienes estén presentes en la reunión y representan alguna provincia a través del ejercicio de la docencia, también tenemos una obligación constitucional de cumplir, respetar y garantizar los derechos humanos, y qué ejemplo de respeto y de garantía de los derechos humanos que el cuidado de la salud y el cuidado de la vida y de la sobrevida también de aquellas personas que tenemos VIH. Los objetivos de la Alianza Mundial son cumplir con los compromisos internacionales de la Agenda 2030 relacionados a la salud y al VIH y el SIDA, generar lazos significativos entre los actores involucrados, los que mencionaban anteriormente, para eliminar el estigma y la discriminación, y sobre todo compartir responsabilidades de medición y rendición de cuentas, ¿no? Entendiendo que cada quien tiene su rol dentro de la respuesta integral al VIH, y en ese sentido ponernos en contacto, ponernos en común y empezar a conversar sobre cuáles son las acciones de cada quien para, como decíamos, mejorar un poco los indicadores. En 2021 se hizo una encuesta, una consulta nacional entre distintos actores que trabajan el VIH y el SIDA, y la respuesta entre más de 800 actores que trabajan en la respuesta al VIH y el SIDA en todo el país, en los 24 distritos, mencionan que existe mayor necesidad de trabajar en el entorno educativo para la reducción o para la eliminación del estigma y la discriminación asociados al VIH, ¿no? Y en esto me permito recordar el grupo de chat que mostró Marcela hace un rato, en donde una docente le exigía a una mamá que le lleve el resultado de VIH de su hijo para poder trabajar con él y poder pensar cómo trabajar al respecto. Y pasaron tantos años, pasaron ya 40 años de epidemia, ya pasaron 17 de la ESI, sin embargo sentimos que siempre venimos un poco retrasados o atrasadas en el trabajo y en el foco, sobre todo en el foco en la eliminación del estigma y la discriminación. ¿Y por qué nos parece importante trabajar en la eliminación del estigma y la discriminación? Esto es un estudio que
sin ir más lejos, Fede, quien me precedió en la palabra, fue quien coordinó el campo del índice de estigma y discriminación, cuya principal hallazgo fue que lamentablemente todavía en la actualidad el estigma y la discriminación impacta de forma muy negativa en la atención de la salud de las personas con VIH. ¿Y por qué decimos hacemos énfasis en, en el trabajo en contra del estigma y la discriminación? Porque para nosotros y nosotras el estigma y la discriminación son la causa de todo el resto de los problemas relacionados al VIH y el SIDA, porque en general las personas que mueren por causas relacionadas al SIDA, lo decíamos hace un rato, una gran proporción de esas personas son personas que llegaron tarde a su diagnóstico, y cuando nos ponemos a indagar un poco más profundo por qué las personas llegan tarde a su diagnóstico, en general no existe, hay una gran porción que no se considera en riesgo, por supuesto, pero la otra gran porción no tienen miedo a morir, sino muchas veces el miedo es a la exclusión social, a lo que puede llegar a suceder en su entorno personal, familiar, comunitario, laboral o incluso educativo, con la comunicación de ese diagnóstico. Y por eso, de ahí la importancia de trabajar en la eliminación del estigma y la discriminación, porque muchos y muchas de nosotras estamos convencidas que si eliminamos la discriminación, el estigma, la discriminación asociados al VIH, los indicadores van a empezar a mejorar, porque las personas ya no van a tener ese miedo tan grande de exclusión social que muchas veces genera, o que actualmente todavía genera, según este documento elaborado por el Ministerio de Salud, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, con el apoyo del Programa Conjunto de Naciones Unidas y también del INADI. Esto es un poco el contexto, ¿no? ¿Por qué trabajamos tan fuertemente en la reducción del estigma y la discriminación? El marco legal es la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, que fue aprobada el 30 de junio del año pasado, con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Solamente tuvo 8 votos negativos. Los y las invito a revisar quiénes son esos diputados y diputadas que votaron negativamente este marco normativo, y cómo relacionamos a la educación sexual integral con esta nueva ley de VIH, en principio en 2 grandes artículos. El primero es en el segundo, en donde define qué significa la respuesta integral, y en la definición de respuesta integral invita a las distintas autoridades de gobierno, las distintas carteras de políticas públicas a incorporarse a la respuesta al VIH. Y en este sentido, las carteras de educación a nivel nacional y la invitación a las provincias a partir del articulado también está incluida en este marco normativo. Pero también hay un punto muy importante sobre las obligaciones que tiene la autoridad de aplicación en relación con la difusión de la información y la garantía del derecho a la información. Y acá hay un punto en donde hace un listado de qué cosas se deben mencionar, y me interesa hacer énfasis en los derechos que asisten a las personas, y especialmente lo que tiene que ver con la eliminación del estigma y la discriminación, y que deberá ser promovida por el Sistema Nacional de Medios Públicos y también a través de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, conforme a lo establecido por la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Qué hace esto entonces? Incluyendo la educación superior. ¿Qué hace entonces la Ley de Respuesta Integral al VIH? Viene a potenciar, a completar, a sumar a la Ley de Educación Sexual Integral con los contenidos actualizados que menciona, o de la forma en la que lo menciona la Ley de Respuesta Integral al VIH. A partir de eso, desde la Alianza Mundial y en conjunto con otras organizaciones y activistas, y me resulta muy importante mencionar a Hernán Vidales, que es una de las personas que trabajó en este material, en este contenido, en este manual didáctico llamado El VIH en la ESI, porque Hernán falleció hace pocos meses, y esto nos muestra que aún las personas que trabajamos activamente en la respuesta al VIH seguimos estando en riesgo, ¿no? Es como todo el tiempo es importante mencionar que 5 personas todos los días mueren por causas relacionadas al SIDA, y es necesario la incorporación de nuevas estrategias y nuevas herramientas, porque evidentemente
si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 40, por supuesto que no 40 porque no teníamos tratamientos, bien lo mencionaba Marcela, pero 30, 20, 10 años, no vamos a tener mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Por supuesto que la ciencia y la tecnología han demostrado que tenemos mejores tratamientos, mejores, más simples, mayor posibilidad de acceder al diagnóstico. Sin embargo, creemos que en acciones relacionadas a la reducción del estigma y la discriminación es donde más retrasado o más atrás se viene, y como les decía anteriormente, para muchos y muchas de nosotras, trabajar en estigma y discriminación abre otras puertas para poder trabajar otro tipo de datos, ¿no? Para alcanzar otros números. En ese sentido, vengo a contarles muy rápidamente el contenido de este manual que trabajamos en clave de la nueva ley y en clave de ESI, en clave de la Alianza Mundial y del plan estratégico elaborado por las distintas organizaciones que trabajamos también en la interpretación del índice de estigma y discriminación presentado por las chicas de Rajab. Y por eso este material contiene 3 grandes capítulos. El primero se llama Caminos a la Cero Discriminación, y lo que intenta es hacer un marco teórico sobre los contenidos que nos parecen más relevantes a tener en cuenta a la hora de incorporar la mirada del VIH en las aulas. Una breve introducción del porqué y esta relación entre el sistema educativo y la educación sexual integral y el VIH, y esto que mencionaba Marcela sobre las urgencias del activismo en los primeros tiempos. La construcción social del estigma, que bien también lo comentaban tanto Marcela como Fede. Los aspectos biológicos del VIH, ¿no? Entendiendo a la terminología también que utiliza la Ley de Educación Sexual Integral. Y 2 puntos que nos parecen muy importantes, teniendo en cuenta este enfoque de la reducción del estigma y discriminación, pero también 2 puntos claves que son importantes para ver en el aula, ¿no? Por un lado, indetectable igual intransmisible, que ya mencionó bastante Fede, pero que también entendemos desde nuestro lugar que es una herramienta muy importante para reducir los niveles de estigma. Y por otro lado, la transmisión vertical, ¿no? Tiene un apartado específico, el manual, escrito por una chica que transitó toda su vida escolar con VIH, y nos parece importante resaltarlo porque también es en el aula en donde muchas veces nos olvidamos que puede haber chicos y chicas con VIH, o incluso docentes, ¿no? Personal docente, personal no docente con VIH, y que también es importante tener en cuenta la forma, el tratamiento del tema para poder también cuidar a la comunidad educativa. Esa es la primera parte. La segunda parte, y es por lo menos mi favorita, es una cantidad de actividades y de propuestas didácticas para el aula, no solamente en biología, como tiene la mayor cantidad de materiales relacionados al VIH para educación, sino también hicimos un listado de distintas asignaturas, en donde cada una de estas asignaturas tiene 3 actividades distintas, en 3 niveles distintos, para trabajar el VIH en las distintas asignaturas de forma transversal, como lo plantea la ESI. En ese sentido, trabajamos con docentes de nivel secundario y de nivel primario de todas estas asignaturas para hacer grupos en donde creamos estas actividades, y la verdad es que quedamos muy, muy contentos y contentas porque y muchos docentes nos agradecen, porque existen muchas veces las ganas y las intenciones de trabajar la temática en cada una de las materias, pero muchas veces no se encuentra el cómo. Entonces, lo que proponemos en este material es una guía de cómo, unos ejemplos de cómo trabajar en estas materias, cuestiones relacionadas al VIH. Y por supuesto, un tercer capítulo con consideraciones finales y bibliografía para quienes quieran seguir sumando más contenidos. Las propuestas para el aula están divididas en consignas o reglas, ya sea una actividad o sean juegos, materiales y fuentes sugeridas. Todas las actividades tienen materiales y sus fuentes. Tienen un apartado de orientaciones para docentes, que puede tener sugerencias, recomendaciones, otros elementos. Por supuesto, como fue un documento elaborado en pandemia, tiene
el asterisco con la adaptación virtual para las actividades, en caso de que las clases sean en modalidad virtual, y por supuesto en todas tienen un momento de puesta en común en donde se da la posibilidad de la reflexión sobre lo que se estuvo trabajando. Hace bastante que teníamos ganas de llevar adelante este material que pudiera dar herramientas a docentes. Hemos tenido allá por 2021 una reunión con el Programa Nacional de ESI. Después surgió el documento que el programa hizo con la Fundación CES, y también estuvimos participando en ese documento, pero de todas formas nos parecía que teníamos que seguir adelante con esta idea de este documento nuestro, porque tenía esta parte de las propuestas para el aula que no queríamos dejar atrás. Sabemos que es que es un largo camino para que el sistema formal educativo, tanto a nivel nacional como en las provincias, puedan tomar este tipo de documentos hechos por la sociedad civil, pero sabemos también que existen otros canales no tan formales y existen sobre todo muchísimos y muchísimas docentes deseosos y dispuestos a poder construir juntos y juntas materiales, y por eso ponemos este material, este manual didáctico a disposición de manera gratuita. Tenemos también algunas copias impresas que podríamos llegar a alcanzar en el caso de poder cuadrar. Acá les voy a dejar en la próxima un código QR en donde ustedes escaneando ese código, si quieren le puedan sacar, un truquito, pueden sacarle un print de pantalla a esto y después lo pueden escanear más tarde, o lo pueden escanear ahora y acceder a la web y ya quedarse ahí en la web de la Alianza Mundial, en donde está subido de forma gratuita el manual del VIH en la ESI, y lo pueden usar. Obviamente que si nos citan mejor, y si no, también está bien, porque entendemos que lo importante es que las actividades se hagan, que el conocimiento fluya, y que quien sea que tenga ganas de llevar a cabo este tipo de actividades que tienen como objetivo reducir el estigma y la discriminación para tener una meta un poco más compleja, que es reducir el número de muertes relacionadas al SIDA, que lamentablemente hoy en Argentina sigue siendo muy alto. Les dejo mi correo por si alguien quiere escribirme o solicitarme el material, si no puede acceder a la web o cualquier cosa, estoy disponible. Bueno, Matías, la verdad muchísimas gracias a Marcela y también a Federico. La verdad que, bueno, desde la ESI este tramo, como les veníamos contando, surge porque lo que se pretende es que todas las niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes puedan gozar de una sexualidad plena, libre de cualquier tipo de discriminación y violencia, y es por esto que nos parece tan importante que los y les docentes se formen en este tipo de temáticas para no reproducir este tipo de discriminaciones, tal como el caso que contaba Marcela, o lo que veíamos hoy, que esto que compartían en el chat también de determinados abordajes bueno, que a veces se siguen sosteniendo. Sabemos que es muchísimo el camino recorrido también. Creo que quedó también súper claro a partir de todos estos encuentros, pero también todo lo que queda por recorrer y profundizar para que la ESI efectivamente sea efectiva y logremos este objetivo. Así que, sin más, son todos agradecimientos. Preguntan si este material va a estar disponible en el aula, y también ahí queda en esta presentación que después van a tener disponible en el aula, está el código QR desde el cual se lo van a poder bajar. Así que agradecerles muchísimo nuevamente por la participación, y nos estaremos encontrando seguramente en alguna otra propuesta. Hasta luego. Gracias Mati, gracias Fede, hasta luego. Gracias Marisa.